Me besó sin pedir permiso, en la cocina de su casa, con el delantal aún puesto, con el marido en el establo, con el pan en el horno y el corazón en llamas. «No sé qué me pasa contigo», me dijo, «pero desde que llegaste, no puedo dejar de imaginarte». Yo cerré los ojos y por primera vez en mi vida dejé de pensar y empecé a sentir. Yo era de las que decía no a casi todo, no a los hombres mediocres, no a las citas improvisadas, no a los que no leían libros, no a los que hablaban sin pensar. Por eso llegué a los 45 sin casarme, sin hijos, sin una historia que se sintiera mía. Tenía estudios, un cargo importante en una empresa internacional, viajes sellados en el pasaporte, una cuenta bancaria sólida y el mejor vino en mi apartamento elegante en Madrid. Pero al final del día volvía sola, siempre sola. Mi padre murió primero, un infarto fulminante, frío, segundo, silencioso. Mi madre aguantó 2 años más, cáncer, dolor, deterioro. Y cuando la enterré en el cementerio del pueblo, algo en mí también quedó bajo tierra. Algo que no supe nombrar en ese momento, pero que ahora entiendo. Mi necesidad de pertenecer a alguien, o al menos a algo. Así que vendí el apartamento, dejé la empresa y regresé al pueblo donde crecí, a la casa vieja con patio lleno de hiedra, a los árboles que aún recordaban mi nombre, a las calles que huelen a pan y a silencio. Los vecinos murmuraban: «Mira, volvió la hija de los Fuentes. Dicen que era muy lista, dicen que nunca se casó», y yo caminaba erguida, como si esas palabras no me alcanzaran. Pero claro que lo hacían, me atravesaban, porque en el fondo yo también me preguntaba qué había hecho con mi vida. La primera que vino a tocarme la puerta fue Clara, mi vecina, 35 años, pelo recogido en trenza, labios gruesos, manos morenas, mirada firme. «Bienvenida», me dijo. «Si necesitas algo, yo estoy al lado». Le ofrecí un café. Aceptó. Y hablamos 2 horas sin mirar el reloj. Tenía marido, 2 hijos, un huerto y gallinas, y una forma de mirarme que me desordenaba el pensamiento. Al día siguiente me trajo mermelada. Al tercero, pan caliente. Al cuarto, se quedó a cenar. Y en el 5.º día, cuando me pasó la taza de té, sus dedos rozaron los míos. Y el mundo se detuvo. No fue eléctrico, ni explosivo. Fue sutil, como si su piel dijera: «Yo también me siento vacía». Y yo, por primera vez, sentí que quizás había algo más por descubrir, algo que no estaba en mis libros, ni en mis diplomas, ni en los currículos que tanto cuidé, sino en la piel de otra mujer. Clara empezó a formar parte de mi rutina sin que me diera cuenta. Cada mañana escuchaba su voz por la ventana, hablando con sus gallinas, riendo con sus hijos, cantando bajito mientras colgaba la ropa en el patio. Y yo, desde la cocina, dejaba el café a medio tomar solo para escucharla mejor. No me había pasado nunca, no con una mujer, no con nadie en realidad, porque siempre fui correcta, siempre analítica, siempre distante con lo que no podía controlar. Pero con Clara era distinto. No la pensaba como se piensa un amor, la sentía. Y eso era más peligroso, más real. Un jueves por la tarde vino a ayudarme a arreglar una persiana. Su marido estaba en el campo, los niños con su madre. Vestía una camiseta sin mangas, pantalón ajustado y el pelo suelto. Tenía manchas de harina en los brazos y olor a pan recién horneado. Se subió a la silla con una seguridad que envidié, y mientras sujetaba el destornillador, su camiseta se deslizó apenas, mostrándome la curva suave de su cintura. No aparté la vista. No pude. «¿Me alcanzas los tornillos?», dijo sin mirarme. Se los pasé. Nuestros dedos se tocaron, y esta vez el roce no fue inocente. Ella bajó la mirada hacia mi mano, yo hacia la suya, y luego nuestras miradas se encontraron, largas, llenas de algo que ya no podíamos negar. Esa noche no dormí. Pensé en su olor, en su piel morena, en sus gestos lentos, en su voz cuando decía mi nombre como si lo saboreara. Y ahí lo supe, la deseaba. No como se desea una aventura, ni como una fantasía de juventud tardía. La deseaba con hambre, con cuerpo, con piel, con esa urgencia silenciosa que viene de lo profundo, donde no hay juicio ni moral, solo verdad,
Al día siguiente, fui a su casa con cualquier excusa. Un frasco vacío para la mermelada, unas semillas que no sabía plantar. Me abrió con una sonrisa distinta. «Pasa», me dijo. «Hoy tengo pan con higos». Y mientras lo cortaba, noté cómo sus dedos temblaban levemente. No era la única que lo sentía. Estábamos al borde, y las palabras sobraban. No recuerdo qué dije exactamente. Tal vez algo banal, tal vez algo torpe. Solo sé que me reí, y Clara también. Estábamos sentadas en su cocina, con el pan aún tibio, y el sol de la tarde filtrándose por la ventana como una caricia lenta. Yo tenía migas en los dedos, ella, higos en los labios, y en medio de las risas la miré como no se debe mirar a una mujer casada, como no se debe mirar a nadie, cuando una ya no tiene control. Pero ella no apartó la mirada. No la bajó, no cambió de tema. Al contrario. ¿Alguna vez has estado con una mujer?, me preguntó, sin rodeos. Tragué saliva. El mundo se detuvo. El silencio fue absoluto. «No», le dije, «pero he deseado a pocas personas en mi vida, y tú eres una de ellas». Clara respiró hondo. Sus labios se entreabrieron, y luego se acercó, lento, casi temerosa, como si supiera que ese gesto podía cambiarlo todo. Y lo cambió. Su boca tocó la mía sin ruido, sin permiso, sin promesa. Y yo no me aparté, porque no era un error, ni un desliz. Era lo que habíamos estado cultivando con cada mirada, con cada taza de café, con cada palabra dicha entre líneas. Nos besamos largo, despacio, como si quisiéramos aprendernos desde la boca hacia adentro. Mis manos se posaron en su cintura, las suyas subieron por mi espalda, y en ese contacto sentí que por fin mi cuerpo despertaba. No era pasión adolescente, era otra cosa, era hambre de alma, era deseo después del desierto, era el cuerpo diciendo: «Gracias por recordarme que estoy vivo». Cuando nos separamos, no hablamos, no hacía falta, solo nos miramos. Y ella, con la voz aún temblorosa, dijo: «No sé qué pasa conmigo, pero contigo no quiero resistirme». Y yo respondí con la verdad más simple que tenía: «Yo tampoco». El beso nos cambió, pero no cambió lo que nos rodeaba. Clara seguía siendo esposa, madre, vecina, ama de casa, y yo, la recién llegada, la que leía en el jardín, la que iba al mercado sin prisa, la que aún no sabía dónde encajaba, excepto cuando estaba con ella. Después del beso, nos evitamos 3 días. Ella no vino, yo no fui, pero cada tarde mi cuerpo temblaba con el recuerdo, y cada noche su rostro me aparecía cuando cerraba los ojos. El 4.º día me la crucé en el camino del pozo. Iba con una cesta, yo con una bolsa de pan. Nos miramos, lento, como si el tiempo hubiera aprendido a respetarnos. «Hola», me dijo, con la voz más suave que le había escuchado. «Hola». El silencio se hizo grande entre nosotras, y después de un momento añadí: «Te he echado de menos». Ella bajó la vista, sonrió, y luego, como quien no quiere que la escuchen, murmuró: «Yo soñé contigo, 3 noches seguidas, no dije nada, solo me acerqué, y rocé su brazo al pasar. Nos bastó eso para saber, no íbamos a poder fingir. Empezamos a vernos en espacios mínimos, un rincón de su jardín, una esquina en mi patio trasero, un rato en el gallinero cuando nadie miraba. Nos hablábamos con los ojos, con los gestos, con las respiraciones contenidas. Una tarde, mientras sus hijos jugaban al fondo y su marido aún no regresaba, ella entró a mi casa con una bolsa de hierbas. «Para infusión», dijo, «te ayudarán a dormir». Pero no era eso. Nos sentamos en el suelo de la cocina y hablamos de su infancia, de mi miedo a envejecer sola, de su matrimonio sin caricias, de mi cuerpo que llevaba demasiado tiempo en silencio. Y al despedirse, me abrazó. Fue un abrazo largo, verdadero, con cuerpos que se reconocen, con corazones que ya no se niegan. Esa noche escribí en mi diario: «No sé hacia dónde voy, pero por primera vez no quiero detenerme». La primera vez que se quedó hasta después de cenar, yo herví agua sin razón 3 veces. No podía dejar de mirarle las manos. Era jueves. Los grillos ya cantaban afuera. Su marido se había ido a una caza nocturna con un primo del pueblo vecino,
y los niños dormían en casa de la abuela. «Hoy tengo un rato», me dijo al llegar, «pero solo si no te incomoda». Incomodarme. Qué palabra tan absurda cuando era justo ella lo único que lograba aliviarme. Preparé una tortilla sencilla, pan al horno, infusión de hinojo. La mesa estaba mal puesta, como si una parte de mí supiera que no íbamos a terminar ahí. Hablamos lento, como si cada palabra tuviera que abrirse paso entre el deseo y el miedo. Ella me contaba que de pequeña soñaba con escapar del pueblo, y yo le confesé que pasé décadas huyendo de todo, excepto de mí misma. Después del postre, no se levantó para irse. «¿Te molesta si me quedo un poco más?» «Quédate». Y se quedó. Nos sentamos en el sofá. Ella descalza, con las piernas recogidas. Yo a su lado, jugando con el borde de una servilleta. Había algo en el aire, como si la casa se hubiera preparado para ese instante durante años. Como si las paredes supieran que iba a pasar. Y pasó. Clara apoyó su cabeza en mi hombro. La sentí exhalar. Su aliento tibio sobre mi clavícula. «A veces tengo miedo», dijo. «¿De qué?» «De no volver a sentir esto nunca más». «¿Esto?» «Esta calma, este temblor, estar contigo sin tener que mentir». Giré el rostro, la besé en la sien, después en la mejilla, después en los labios. Fue un beso sin prisa, de esos que se dan con el alma primero y con la lengua después. Nos abrazamos como quien vuelve a casa después de estar perdida muchos años. Sus dedos se deslizaron por mi cuello. Los míos le desabotonaron la blusa, poco a poco, como si cada botón fuera una década arrancada del miedo. No hubo torpeza, ni culpa, solo deseo, suave, tierno, pero ardiente. Fuimos al dormitorio sin hablar, y cuando entramos, encendí la lámpara con luz baja. La cama olía a lavanda y a noche limpia. Clara se tumbó primero, me esperó. Yo me desnudé frente a ella, y cuando me miró, no hubo juicio. No hubo vergüenza, solo ojos que decían: «Así te soñé, así te quise, así te quiero». Me acosté a su lado, le acaricié el vientre, los muslos, la espalda, la recorrí como quien aprende un lenguaje nuevo, y entiende cada palabra sin diccionario. Nuestros cuerpos se buscaron, se reconocieron, se encajaron, y gemimos, calladas, con los dientes apretados, porque el placer de dos mujeres a veces no necesita volumen, solo verdad. Después nos quedamos abrazadas, su cabeza sobre mi pecho, mis dedos jugando con su cabello, y susurró: «Te juro que nunca imaginé esto, y ahora que lo tengo, no sé cómo voy a vivir sin ello». Yo no respondí, solo besé su frente, porque en ese momento no importaba el mañana, solo el ahora, y el milagro de habernos encontrado. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual, y sin embargo, todo parecía exactamente igual. Clara regresó a su casa al amanecer, antes de que los gallos cantaran, antes de que el pueblo despertara. Me besó antes de salir, lenta, como si sellara algo que no se podía decir en voz alta. «Esto no puede ser», murmuró, «pero no quiero que se detenga». «Entonces no lo digamos, no le pongamos nombre, solo vivámoslo». Ella asintió, y sin saberlo, hicimos un pacto. Un pacto sin papeles, sin promesas, solo piel contra piel, y la voluntad de no negarnos lo que la vida ya nos debía. Pasaron los días, nos volvimos expertas en disimular, nos saludábamos con la misma cordialidad que otras vecinas, nos cruzábamos en el mercado como si nada. Ella llevaba a sus hijos a la escuela, yo salía a caminar por la loma, cuando sabía que no habría nadie, pero entre nosotras, cada roce accidental era un fuego que se encendía. Cada vez que me pasaba una jarra, me tocaba la mano con un segundo de más. Cada vez que venía a dejarme huevos del corral, se quedaba 2 minutos más en el umbral, y cada noche que podíamos, repetíamos la huida hacia mi cama. Una cama que se convirtió en confesionario, en refugio, en escenario secreto del amor que no podíamos vivir a la luz del día. Pero no todo era deseo. Había miedo. Cada vez más. Su marido empezaba a sospechar. No porque viera algo claro, sino porque cuando una mujer empieza a reír más y a callar diferente, los hombres sienten que algo ya no les pertenece. Me preguntó si te veo mucho.
me dijo Clara una noche mientras nos vestíamos. Le dije que eres tranquila, que me caes bien. ¿Y lo creyó? No lo sé, pero empieza a mirarme de otra manera, como si intentara encontrar en mí una mentira que aún no sabe nombrar. Me acerqué a ella, le tomé el rostro entre las manos. ¿Quieres que paremos? Ella me miró con los ojos húmedos. No quiero que me deje, pero tampoco quiero dejarte. Y ahí supe que no estábamos en un juego, estábamos en un abismo, uno del que ya no se sale ilesa. Una tarde nos vimos en el granero de atrás. Clara venía agitada, había discutido con su marido, algo sobre un retraso, un gasto, un gesto torcido. La tomé entre los brazos, la abracé fuerte, y sin decir nada, la desnudé con calma. La recosté sobre la paja. Le besé cada parte con ternura, no como quien busca placer, sino como quien quiere reparar una herida con los labios. Ella lloró mientras la hacía gemir, y sus lágrimas eran mezcla de culpa, deseo, miedo y amor. Un cóctel salvaje que ninguna de las dos sabía cómo contener. Después nos quedamos en silencio. Solo se oía el ruido de los caballos, el crujido de la madera, el aliento que aún nos temblaba en el pecho. ¿Alguna vez pensaste en tener hijos?, me preguntó de pronto. La pregunta me sacudió. Sí, le dije. Pero siempre había algo más urgente, un trabajo, un examen, un proyecto. ¿Y ahora? Ahora me pregunto si ya es tarde. Ella se quedó pensando, no respondió. Solo me acarició el vientre, como si lo oyera. Y en ese gesto, el pacto silencioso se transformó. Ya no era solo deseo, era pertenencia. Y eso sí que era peligroso. Las cosas empezaron a romperse en silencio. Como pasa siempre en los pueblos, no con gritos, no con escenas, sino con miradas, con ausencias pequeñas, con silencios que huelen a sospecha. Clara ya no sonreía como antes, llegaba a mi casa más tensa, se iba más rápido, y cuando estábamos juntas, su cuerpo estaba, pero su mente vagaba lejos. Yo lo notaba, en cómo ya no me tomaba la mano automáticamente, en cómo se vestía más discreta, como si necesitara esconderse incluso de sí misma. ¿Todo bien en casa?, le pregunté una noche. No lo sé, dijo, mirando por la ventana. Él está diferente. No me toca, no me habla, pero tampoco se enoja. Y eso me asusta más. ¿Crees que sabe? Creo que siente. Y a veces eso es peor. Un sábado cualquiera, Clara no vino. Tampoco el domingo, ni el lunes. Me contuve de ir a buscarla, pero el martes al amanecer no aguanté más. Fui con una excusa, unas semillas, un frasco. Pero cuando abrí la puerta del jardín, fue él quien apareció. Su marido, alto, manos grandes, mirada opaca. ¿Clara está? Me miró. Largo, muy largo. Está adentro, descansando. Ah, pensé traerle esto. Me quitó el frasco con brusquedad. Te lo agradezco. Y cerró la puerta, sin decir más. Me quedé allí, bajo el sol, con un nudo en el estómago y la certeza de que el mundo ya había cambiado. Clara volvió a aparecer 3 días después. Tenía el rostro pálido, el cabello recogido con prisa. No puedo verte por un tiempo, me dijo, sin rodeos. ¿Qué ha pasado? Él sospecha. Y yo no sé mentir tan bien como creía. Me acerqué. Quise abrazarla. Ella se apartó. No me toques, porque si me tocas, no voy a poder detenerme. Pasaron 2 semanas. El pueblo comenzó a hablar, sobre mí, sobre ella, sobre todo. Fui menos al mercado. Caminaba por los senderos menos transitados. Me volví una sombra dentro de mí misma. Y entonces sucedió lo inesperado. Él vino a verme. El marido, una tarde, solo, con un paso firme y los ojos cansados. «Necesito hablar contigo», dijo. Lo hice pasar. No temblé por fuera, pero por dentro todo se encogía. Nos sentamos frente a frente, y entonces, sin rodeos, soltó. «No soy idiota. Sé lo que pasó, lo que pasa, me quedé muda. Pero no vine a pelear, vine a entender». ¿Entender qué? ¿Por qué ella, contigo, volvió a sonreír, y conmigo ya no? Y en ese momento, el silencio entre nosotros fue más humano que cualquier palabra. Hablamos 1 hora, sobre Clara, sobre el amor cuando se pudre, sobre la costumbre, sobre el deseo de sentirse visto,
Y él, antes de irse, dijo algo que me congeló. No la voy a retener, pero tampoco me voy a ir. Si tú crees que puedes quererla más que yo, demuéstraselo. Y se fue, dejándome sola con una verdad que nunca esperé. El triángulo no lo inventamos nosotras. Él decidió entrar. Y ahora, todo podía cambiar. Clara volvió al caer la tarde, justo cuando la luz se vuelve dorada y las sombras alargan las verdades que uno intenta esconder. No había avisado. No traía pan, ni huevos, ni excusas. Solo venía con ella misma, deshecha, silenciosa, con el rostro de quien ha cruzado un campo de batalla emocional. ¿Puedo pasar?, preguntó, como si necesitara pedir permiso para volver a un lugar que siempre fue suyo. Asentí. La hice entrar. El aire entre nosotras era denso, cargado de palabras no dichas. Se sentó en el sofá, yo frente a ella, en la butaca. Nos miramos, nada más. Y esa mirada duró minutos, tal vez horas. Él lo sabe todo, dijo al fin. ¿Te preguntó? Number solo me miró, como si ya supiera, y luego me dijo que no me iba a detener. ¿Y tú? Yo tampoco sé cómo detenerme. Se levantó, caminó hacia mí, y se arrodilló frente a la butaca. Sus manos en mis rodillas, su frente apoyada en mi vientre. No sé qué soy, no sé si esto está bien o está mal. Solo sé que cuando no estoy contigo, me siento menos viva. Le acaricié el cabello, sus manos temblaban, y también las mías. No importa lo que somos, le susurré. Importa lo que sentimos, y lo que sentimos no se inventa. Se incorporó, me besó. Y esta vez fue distinto. Ya no era un beso secreto, era un beso decidido, de esos que se dan cuando una mujer deja de tener miedo de su propio deseo. Esa noche se quedó a dormir, pero no en la urgencia. Nos dimos el tiempo, nos miramos desnudas con luz encendida, nos reímos de nuestros complejos, de las marcas en la piel, de los cuerpos que el mundo ya no considera perfectos, pero que sabían tocarse con una verdad que ninguna juventud podría imitar. Yo la recorrí desde los hombros hasta los tobillos. Ella se quedó quieta, abierta, sin vergüenza. Hicimos el amor como dos mujeres que ya habían pasado por el fuego y ahora solo buscaban arder sin quemarse. Nos dimos caricias largas, besos lentos, lágrimas que cayeron sin pedir permiso, y al final nos abrazamos bajo la manta. Tibia, segura, real. «No quiero volver a mentir», murmuró en la oscuridad. «¿Entonces? Entonces, no lo llamaré mentira, lo llamaré verdad a destiempo». Nos quedamos calladas, y en ese silencio entendí. El cuerpo confundido puede engañarte, pero el alma siempre sabe a dónde quiere volver. El deseo tiene formas impredecibles. A veces se viste de ternura, otras de urgencia. Y hay días en los que simplemente cambia de cuerpo. Fue un martes nublado. Clara había salido temprano. Sus hijos se enfermaron de gripe y su madre los cuidaba, pero ella fue a llevar medicinas. Yo me quedé en casa, leyendo a medias, mirando la lluvia resbalar por la ventana y pensando en el tiempo. No el del reloj, el otro, el que se nos escurre entre decisiones no tomadas. Cerca del mediodía, alguien golpeó la puerta. Era él, el esposo de Clara, la última persona que esperaba ver allí. Venía con las manos vacías y el rostro grave, pero no había violencia en él. No había amenaza, solo algo cansado, algo roto. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí. Nos sentamos en la cocina. Preparé té sin hablar. Cuando sirvió su taza, suspiró hondo, y luego dijo algo que me dejó sin aliento. Ella ya no me toca, ya no me mira, y cuando sonríe, es con otros ojos. No respondí. ¿Qué se dice cuando la verdad ya es de todos? Nunca pensé que me la quitaría una mujer, añadió sin ironía. No la quité, dije al fin. Solo la escuché cuando tú ya no lo hacías. Hubo un silencio espeso. ¿Y tú?, preguntó de pronto. ¿Yo qué? ¿Tú sabes lo que es quedarse solo, viéndola pasar con el alma en otra parte? No respondí, porque sí lo sabía, mucho antes que él. Se levantó, caminó por la cocina, y al detenerse junto a mí, me dijo algo que me congeló. Clara te prefiere, pero tú no eres la única que puede hacerla temblar. Y entonces,
Me miró como yo nunca imaginé que él pudiera mirar, con deseo, con dolor, con ese tipo de rabia que se disfraza de atracción. Me acercó una mano al rostro, no me tocó, solo la dejó suspendida. «Tú la encendiste», susurró. «Pero yo la hice mujer». Me alejé, lenta, firme. «No sigas», le dije. «No quiero confundir lo que arde con lo que hiere». «¿Y si tú también tienes hambre?». Me miró con una mezcla de certeza y desafío, y lo supe. Algo había cambiado. No porque lo deseara, no porque lo hubiera planeado, sino porque el deseo, cuando se instala en una casa, ya no respeta habitaciones, ni géneros, ni pasados. Esa noche no dormí, no porque pensara en él, sino porque me di cuenta de algo más hondo. Yo siempre había tenido el control, y ahora, el fuego estaba en todas partes, y en algún momento, alguno de los tres se iba a quemar. Desde aquel martes, él volvió a aparecer, nunca con excusas, nunca con violencia, solo con una calma inquietante, como quien espera que el tiempo haga su parte. Clara no sabía, o al menos no preguntaba, y yo no decía nada. La relación entre nosotras había cambiado, seguía habiendo deseo, pero también dudas, pausas, momentos en los que sus hijos la reclamaban. Su esposo la vigilaba, y el pueblo murmuraba cada vez más fuerte. Yo comencé a cerrarme, a callar, a replegarme en mi jardín, en mis libros, en mi patio lleno de tierra y silencio. Y fue entonces cuando él volvió. Una tarde, después de la lluvia. «¿Te molesta si te ayudo con el compost?», preguntó, señalando la carretilla que yo apenas podía mover. «No hace falta». «Lo sé, pero quiero». Se remangó la camisa, tomó la pala, y por media hora no hablamos. Solo el sonido de la tierra cayendo, su respiración, mis ojos que intentaban no mirar su espalda, su fuerza, su sudor. Me sorprendí a mí misma observándolo. Nunca lo había mirado como hombre, como cuerpo, como presencia masculina, pero ese día lo hice. Y algo en mí, culpa, curiosidad, necesidad, empezó a agrietarse. Al terminar me pidió agua. Entramos. Tomó el vaso, lo vació de un trago, y se apoyó en la encimera, mirándome fijamente. «Ella te prefiere», repitió. «Pero tú también me miras». Negué, débilmente. «No lo haces por amor, pero sí por hambre, la misma hambre que ella tenía, cuando te conoció». Me acerqué al fregadero. Necesitaba aire, espacio, lógica. Pero él dio un paso, y otro, y cuando su mano tocó mi cintura, mi cuerpo no retrocedió. No fue deseo, no fue ternura. Fue otra cosa. Fue soledad. Y un cuerpo que no había sido tocado por un hombre en años. Su aliento me rozó el cuello. Sus dedos, ásperos, subieron apenas por mi espalda. Me giré, temblando. Y cuando me miró, supe que no era amor lo que buscaba. Ni siquiera placer. Era afirmación. Reafirmarse como hombre en una historia que lo había desplazado. Y yo me sentí atrapada en una red tejida por nuestras propias decisiones. No lo besé, no lo rechacé, solo dije, «Vete». Y él, por primera vez, obedeció sin palabras. Me encerré en el baño, me miré al espejo. Tenía las mejillas encendidas, los labios entreabiertos, los ojos que no se reconocían, y pensé, si un deseo inesperado logra abrir una grieta, ¿cuánto tarda en convertirse en herida? Afuera, la lluvia volvió a caer, y adentro, yo, me volví más frágil que nunca. No lo planeé, no lo deseaba, al menos no en la forma en que una mujer desea algo. No era fuego, ni amor, ni ternura. Era otra cosa, una mezcla de vértigo, vacío y vértigo otra vez. Clara había estado distante. «Estoy confundida», me decía cuando intentaba abrazarla. «No quiero perder a mis hijos». Y la entendía, demasiado, porque yo también me había criado entre límites. Y entre todos los límites que me enseñaron, el de no tocar lo prohibido era el que más obedecí. Hasta entonces, fue una noche de luna turbia, de esas que no iluminan nada, solo despiertan lo que uno no quiere mirar. Yo no podía dormir. La casa olía a humedad. El silencio era pesado. Salí al patio, envuelta en una manta, y allí estaba él. No sé cómo ni por qué.
tal vez esperando una señal, tal vez solo siguiendo el olor de algo que se pudre y todavía calienta. ¿Puedo pasar? No respondí, solo dejé la puerta abierta. Nos miramos desde lejos, luego desde cerca, y después desde dentro. Me besó sin dulzura, sin poesía, con el deseo rudo del que no busca amar, sino confirmar que aún puede poseer. Y yo, por primera vez, dejé que un hombre me tomara, sin alma. No fue bonito, no fue íntimo, fue real, físico, humano, su cuerpo sobre el mío. Mi espalda contra la mesa, sus manos agarrando fuerte mis caderas, mis piernas que no se cerraron, y mientras lo hacía, mi mente gritaba, ¿qué estás haciendo? Pero mi cuerpo respondía, estoy existiendo. Cuando terminó, me miró sin culpa, como si ahora estuviéramos en paz. No digas nada, dijo. Y no lo hice, se fue sin más, y me quedé sola, desnuda, temblando, con una mezcla indecible de rabia, tristeza, y algo que aún hoy me cuesta nombrar. Esa noche lloré como hacía años no lloraba, no por él, ni siquiera por Clara. Lloré por mí, por haber cruzado una línea, por no saber si había sido un error, o una puerta que, en el fondo, yo misma había abierto. Y mientras el amanecer asomaba detrás del monte, me dije algo que aún me duele recordar. Ya no hay vuelta atrás, y ni siquiera sé si quiero volver. Clara volvió como si no se hubiera ido. Te extrañé, me dijo y me abrazó. Yo la abracé también, pero no de la misma forma. Había algo roto en mí, algo que no supe cómo esconder. No le conté, no porque quisiera mentirle, sino porque no tenía palabras suficientes para explicar lo que ni yo entendía. ¿Fue traición? ¿Venganza? ¿Desahogo? ¿Debilidad? No sabía qué había sido aquella noche, pero se me había quedado pegada a la piel, al olor, al silencio. Clara me besó como siempre, con ese temblor suave de quien sigue dudando, pero igual se entrega. Y mientras me acariciaba, yo pensaba en sus manos y en las de él. Comparaba. Me odiaba por hacerlo, pero lo hacía igual. Esa noche hicimos el amor, y por primera vez mi cuerpo no respondió. O respondía, pero distinto. Estaba allí, con ella, dentro de ella. Pero una parte de mí se había quedado lejos, en esa mesa fría, en esa decisión que no sabía cómo deshacer. Clara no dijo nada, pero su rostro cambió al terminar. Se vistió en silencio. No se quedó a dormir. Nos vemos mañana, susurró, y yo no supe si era una promesa o una despedida lenta. Durante los días siguientes intenté volver a ser la misma, volver a mirar a Clara con deseo limpio, volver a escuchar su voz sin sentir el eco de otro cuerpo en mi memoria, volver a fingir que todo seguía igual, pero no lo estaba. La tierra había cambiado y las raíces no mentían. Una tarde, mientras lavaba los platos, el agua me mareó, el olor al jabón me dio náuseas, el estómago se me encogió. Pensé que era un virus, o el estrés, o el castigo, pero los días pasaron, y el retraso también. Fui sola a la farmacia, con el corazón en la garganta, con el miedo convertido en sudor. Tomé la prueba, esperé, y cuando aparecieron las 2 líneas rosas, me senté en el suelo. No lloré, no grité, solo me quedé allí, mirando el techo de una vida que de pronto ya no me pertenecía del todo. No le conté a Clara, no aún. Solo caminé hasta el patio. Toqué la tierra húmeda, la sentí viva, y en un susurro le dije a nadie, estoy embarazada, y ni siquiera sé si fue amor. El cuerpo empezó a hablar antes que yo. El vientre ya no era el mismo, los olores me repelían, las lágrimas aparecían sin motivo. Clara me miraba más fijamente, y yo evitaba sus ojos. Sabía que no podía mentirle para siempre, pero también sabía que, si le decía la verdad, todo lo que habíamos construido se vendría abajo. Una tarde, mientras tomábamos café en el porche, me tocó la mano y dijo, «Te noto distinta, ¿estás bien?» Asentí. La sonrisa me salió forzada. Ella la notó, pero no insistió. «¿No será?» Se detuvo. Me miró al vientre. Sus ojos se agrandaron. Yo no dije nada, pero mis manos bajaron instintivamente hacia mi abdomen, y ese gesto, ese silencio, fue mi confesión.
Clara palideció. ¿Es mío?, preguntó, con voz rota. Yo cerré los ojos y mentí por última vez. No lo sé. La verdad era más cruel que la duda, porque la verdad tenía un nombre, una noche, una herida. El padre era su marido, y yo no tenía fuerzas para decírselo. El pueblo comenzó a murmurar que la solterona estaba encinta, que a su edad, ¿cómo iba a criar a un niño sola? Y entre esos murmullos, él volvió a aparecer. Me encontró en el jardín, me miró el vientre, y por primera vez sonrió. «Así que es cierto», dijo. «¿Hay vida?», asentí. «¿Lo vas a criar sola?». «No lo sé aún». «Yo sí lo sé», añadió. «No diré nada, pero si decides quedarte, yo no me alejaré». Y se fue, así, sin exigencias, sin reclamos, solo con esa presencia extraña, como si él también necesitara ese hijo para redimirse. Clara dejó de venir. Yo tampoco fui. Pasaron semanas. Mi vientre crecía, mi culpa también. Una noche me miré al espejo, desnuda, con el cuerpo cambiado, los pechos más grandes, las caderas más anchas, el rostro más cansado, y me dije, este hijo no tiene nombre, ni padre, ni historia limpia, pero será mío, aunque nadie más lo reclame. Empecé a preparar una habitación, color neutro, sábanas suaves, una cuna de madera clara. El silencio en la casa se volvió otro tipo de amor, un amor que aún no se movía, pero ya lo sentía dentro. Mi hijo, mi decisión, mi cruz y mi renacimiento. Volvió sin avisar. Una mañana gris, de esas que huelen a leña y a despedida. Tocó la puerta con suavidad, 3 golpes apenas, como si no quisiera despertar los recuerdos. Abrí, y allí estaba, Clara, con el rostro delgado, el cabello suelto y los ojos rojos, de no dormir, de no llorar, de llorar en silencio. Nos miramos sin decir nada, y por un instante sentí que el tiempo se detenía, que los días que pasaron sin ella no valían nada comparado con ese momento. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí. Entró despacio, como si fuera extranjera en una casa que había sido su refugio. Se sentó en la cocina. Yo puse agua a calentar. El silencio nos cubría como una manta áspera. «Te ves diferente», dijo al fin, mirando mi vientre. «Estoy diferente». Ella bajó la mirada. «¿Es de él?». No quise mentir, no otra vez. «¿Sí?». No lloró, no se levantó, solo respiró hondo. «¿Cuándo?». «Una noche, cuando tú ya no estabas, cuando yo no sabía cómo seguir. Fue un error, pero uno que ya no puedo borrar». El silencio que siguió fue el más largo que vivimos, hasta que Clara se levantó, se acercó a mí y puso su mano sobre mi vientre. La dejó allí, caliente, temblorosa. «¿Sabes?», dijo. «Yo también deseé tener un hijo contigo, pero no así». Sus ojos brillaban, no de rabia, no de odio, de una tristeza honda, de esas que no se curan con tiempo, sino con verdad. «No vine a reclamarte», añadió. «Vine a despedirme». Mi corazón se encogió. «¿Te vas?». «No de aquí, pero sí de ti. No porque no te ame, sino porque ya no sé cómo hacerlo sin lastimarnos las dos». Me abrazó, y en ese abrazo sentí que algo se rompía para siempre. No gritamos, no discutimos, solo 2 mujeres que se amaron en secreto y que ahora, cada una con su herida, debían aprender a vivir separadas. Después de que se fue, me quedé sola en la cocina. El té se había enfriado, la ventana temblaba con el viento, y el bebé, dentro de mí, se movió por primera vez. Una patadita suave, una caricia desde dentro, y entendí, no todo lo que duele es malo. A veces es simplemente el precio de haber sentido de verdad. El cuerpo sana más rápido que el alma, o al menos lo disimula mejor. Mi vientre crecía. La gente del pueblo ya no murmuraba, solo miraba, y yo, cada vez que me tocaba la barriga, me repetía que ese hijo sería mío, aunque no tuviera apellido, aunque llegara desde un error. Clara no volvió, ni su marido. Era como si los 2 hubieran hecho un pacto invisible para desaparecer a la vez. Y yo me acostumbré a la ausencia, a la casa vacía, a los atardeceres en silencio, a las noches donde el único calor era el del agua hervida con lavanda. Pero el cuerpo tiene memoria,
y también necesidad. Una tarde, mientras recogía tomates del huerto, sentí una mirada. Me giré. Era Julián, el jornalero nuevo que el vecino había contratado. 30 años, piel morena, ojos verdes, sonrisa honesta. «Buenas tardes», me dijo. «¿Necesita ayuda?». Negué con una sonrisa, pero dentro de mí algo se encendió. No era deseo aún, era conciencia de ser mirada, y eso ya era suficiente para alterar algo dentro. Volvió a pasar. Unos días después, vino a dejarme unos huevos frescos. Dice don Lázaro que tiene de sobra. Y yo pasaba por aquí, pasaba por aquí. ¡Qué frase tan peligrosa! Lo invité a pasar. Fue solo un té. Conversación corta, nada grave. Pero cuando se fue, mi piel ardía, no por él, sino por mí, porque me había descubierto viva, atractiva, visible. Las noches volvieron a llenarse de sueños, no con Julián, no con Clara, sino con el acto de tocar y ser tocada, con la idea de no ser solo madre, de no ser solo historia triste, de ser también mujer, deseo, voz. Y entonces entendí, la vida seguía, y mi piel también. Un día, Julián volvió, esta vez con pan caliente, y con otra sonrisa. Nos sentamos en el patio, hablamos del clima, del pueblo, de la cosecha, y en un momento de silencio, me miró el vientre y dijo, «Se te ve bien, como si tu cuerpo estuviera hecho para esto». Lo miré y respondí, «Mi cuerpo ha esperado mucho para sentirse lleno». Nuestros ojos se quedaron ahí, suspendidos, y aunque no pasó nada, ya lo sabíamos. La vida nos estaba mirando otra vez, y la piel ya no pedía permiso. El verano llegó sin aviso, con su sol lento, su tierra seca, y ese calor que te obliga a quitarte todo lo que pesa. Ropa, culpas, pensamientos. Yo me movía despacio. El vientre ya marcaba presencia. Dormía poco, soñaba mucho, y durante el día recibía visitas cortas, vecinos con miel, con fruta, con historias del pueblo que no pedía escuchar, menos uno. Una que empezó a repetirse, Julián, el jornalero, el que siempre venía con una excusa simple, pan, una herramienta prestada, el rumor de una tormenta. Pero sus ojos decían otra cosa, y mi cuerpo, aunque resistía, también escuchaba. Una tarde, cuando el cielo se puso color durazno, vino a ayudarme a mover unas balas de paja del cobertizo. Sudaba, respiraba hondo y hablaba poco. Yo, más torpe que nunca, le señalé dónde colocar todo, hasta que al girarme resbalé en la tierra. No caí del todo, pero me tambaleé lo suficiente para que él se acercara corriendo y me sujetara de la cintura. Sus manos en mi cuerpo, su aliento cerca, y ahí, el tiempo se detuvo. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí, pero no me soltó, y yo no retrocedí. Su mano quedó en mi espalda, la otra en mi cintura, nuestros ojos atrapados. «Perdona», dijo, «no quiero incomodarte. No lo haces. Es solo que, desde que te vi, siento que hay algo en ti que no se apaga, aunque lo escondas». Mi pecho latía como si algo quisiera salirse, como si mis propios deseos me empujaran hacia adelante, a pesar de los miedos, a pesar del pasado, y le respondí con la verdad más simple. «No lo escondo, solo ya no sé qué hacer con él. No nos besamos, no todavía, pero nos quedamos así, mirándonos, cerca, en silencio, hasta que él se separó, con cuidado, como si yo fuera sagrada, como si ya supiera que algo había empezado. «Te dejo descansar», susurró, y se fue. Esa noche, el bebé pateó más fuerte que nunca, y yo lloré en la oscuridad, pero no de tristeza. Lloré porque mi cuerpo, aún con todo lo vivido, seguía capaz de despertar, y de ser deseado, sin juicio. Y comprendí algo esencial. Cuando no esperas nada, la vida puede entregarte justo lo que tu alma no sabía que pedía. Era tarde. El cielo, color de humo. El aire olía a tierra mojada y a flor marchita. Todo parecía suspendido, como si el tiempo esperara a que algo pasara. Julián llegó sin anunciarse. Yo estaba guardando herramientas en el cobertizo. Llevaba un vestido sencillo, suelto, de algodón, y el cabello atado en un moño que ya se deshacía con el calor. «¿Puedo ayudarte?», dijo desde la entrada. Lo miré, solo asentí. Entró, se quitó la gorra,
y sin decir palabra empezó a organizar los sacos con cuidado, con precisión. El sudor le bajaba por la frente, y yo sentía un calor distinto en el pecho. Un fuego suave, pero cada vez más nítido. Cuando terminamos, nos quedamos allí, sin intención de salir. El silencio era denso, hermoso, cargado de algo invisible pero eléctrico. Me senté sobre un banco de madera, él frente a mí, y entonces dijo: «No entiendo qué siento cuando estoy contigo. No quiero faltarte el respeto, pero necesito saber si tú también lo sientes». Yo lo miré, directo. «Lo siento, desde hace días». Y eso fue todo, la confesión más simple y más poderosa. Él se acercó, despacio, como quien sabe que está a punto de tocar algo que podría romperse. Puso su mano sobre la mía y luego la llevó a su pecho. «¿Lo sientes?», preguntó. Su corazón galopaba, y el mío también. Entonces me besó. Primero con respeto, luego con hambre contenida. Y yo no me defendí del deseo. Lo dejé entrar. Mi cuerpo, marcado por la vida, por la culpa, por la historia, volvió a sentirse adorado. Sus manos fueron firmes, pero delicadas. Besó mi cuello con la lentitud de quien no tiene prisa por llegar. Me acarició como si descubriera algo sagrado, como si mi piel hablara un idioma que él ya conocía, de otra vida. Me ayudó a tumbarme sobre una alfombra vieja, ahí, en el cobertizo. Entre herramientas, heno seco y el perfume dulce de los caballos al fondo. Su boca en mis pechos, sus dedos en mi espalda, sus suspiros entrecortados, y yo, que había vivido amores rotos, amores a escondidas, amores que no eran amor. Por primera vez sentí esto. Me están eligiendo. No por lástima, no por vacío, sino por deseo verdadero. Después quedamos abrazados, yo aún con el vientre vibrando, con el alma rendida. Él me besó los dedos, me miró sin preguntas y dijo: «No te pido nada, solo que no te arrepientas». Y yo respondí: «No me arrepiento, ni un segundo». Los días que siguieron fueron dulces, sí, dulces como pan recién horneado, como la brisa tibia que entra por la ventana al amanecer. Y sin embargo, esa dulzura traía algo más, un filo, una punzada, un miedo pequeño escondido en el fondo de la garganta. Porque sabía que esa paz no podía durar, porque ninguna historia que comienza entre secretos termina siendo simple. Julián venía con más frecuencia, ya sin excusas, no hablábamos mucho, no hacía falta. Él me tocaba el vientre, le hablaba al bebé como si fuera suyo, y en parte yo quería que lo fuera. Sus caricias eran honestas, su presencia me llenaba la casa, y por las noches soñaba con una vida distinta. Una donde los errores no pesaban tanto. Una donde la culpa no dictaba lo que se podía sentir. Pero yo ya había vivido demasiado para confiar del todo. Y esa sospecha no venía de Julián. Venía de mí, de mi historia, de mis pasos torcidos. Así que empecé a preparar el terreno para lo inevitable. Guardé silencio con los vecinos. Fui menos al mercado. Me alejé de los lugares donde las miradas se volvían cuchillos. No por miedo al que dirán, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que quería proteger. Una tarde en el granero, Julián me miró distinto. ¿Pasa algo? «Number, estás distante». Estoy pensando. ¿En él? Lo miré. «Number, estoy pensando en mí, en lo que me queda, en lo que aún puedo perder». Él bajó la cabeza. «No quiero que me compares con nadie. No lo hago, pero a veces la vida te enseña que cuando todo se calma, viene la tormenta». Esa noche no dormí. Me senté en la cama, con la mano sobre el vientre, y le hablé a mi hijo. «Si algo me pasa, si el mundo vuelve a dar la vuelta, quiero que sepas que fuiste mi esperanza, que antes de ti viví años con el cuerpo apagado, y que gracias a ti volví a sentir». Y mientras hablaba, una lágrima me cayó por la mejilla, suave, silenciosa, casi dulce, como esta paz que da miedo, porque sabía que muy pronto alguien o algo vendría a ponerlo todo a prueba. Habían pasado casi 3 meses desde la última vez que escuché su voz. 3 meses de distancia, de vacío, de preguntas que no tenían a quién lanzarse.
y justo cuando mi vientre ya no podía esconderse bajo ningún vestido. Ella volvió. No fue en mi casa, fue en el mercado. La vi entre las paradas de fruta, con el cabello más corto y un rostro que parecía haber vivido 100 días en una sola noche. Nuestras miradas se cruzaron, y lo supe. Aún me dolía. No nos dijimos nada allí. Solo un leve gesto de cabeza, una señal de que sí, nos reconocíamos. Y también de que el momento no era ese. Pero al día siguiente, ella vino. Tocó la puerta con la misma suavidad de siempre. Y yo sentí un temblor interno que no era por el embarazo. La hice pasar, nos sentamos, y al principio, solo el sonido de las cucharillas chocando en las tazas nos dio algo que hacer. Hasta que dijo: «No vengo a reclamarte nada, solo necesitaba verte». «Yo también», respondí sin pensar, y ahí nos miramos, largo, hondo, como dos mujeres que han cruzado océanos en silencio. «He estado mal», confesó, «muy mal. No por lo que pasó, sino porque nunca me imaginé extrañarte tanto, sabiendo que no podía perdonarte. No espero que me perdones. Lo sé, pero igual quise volver a hablarte, porque si me muero sin hacerlo, me dolería más que todo lo demás». Me temblaban las manos. «Estoy embarazada», dije. «Pero eso ya lo sabes». «Sí, es de él», asintió, sin odio, sin sorpresa. «Él me lo dijo todo». «¿Y tú?» «No lo dejé, pero ya no vivimos como antes. Dormimos en camas separadas. Vivimos con fantasmas entre los dos. Yo también vivo con los míos». Nos quedamos en silencio, y entonces su voz bajó como un susurro. «¿Sabes qué es lo más extraño?» «¿Qué?» «Que a pesar de todo, sigo soñando contigo, no como antes, no en la cama, sino en una casa juntas, tú, yo y ese bebé que no tiene culpa de nada». Me ardieron los ojos. «Yo también te sueño a veces». «¿Con odio?» «Number con nostalgia». Y con una pregunta que siempre se queda sin respuesta. «¿Cuál?» «¿Qué habría pasado si tú y yo hubiéramos sido valientes al mismo tiempo?» Lloramos, sin escándalo, sin gritos. Solo dos mujeres que se quisieron mal en el único momento que podían haberse querido bien. Antes de irse, me tocó el vientre, como lo hizo la primera vez. «Sea lo que viene, prométeme que vas a cuidarlo». «Lo haré», dije, «con toda mi alma». Y ella sonrió, por primera vez en meses. «Entonces ya no necesito nada más». Y se fue, de nuevo. Pero esta vez me dejó algo, una puerta entreabierta y una paz distinta, una que no da miedo. El pueblo tiene su propio reloj, uno que no marca la hora, sino los murmullos. Y cuando ese reloj suena, nadie puede detenerlo. Pasaron apenas 5 días desde que Clara me visitó, y ya los rumores volvían a crecer como maleza entre las veredas. No sobre el bebé, esa historia ya había pasado por las bocas de todos, sino sobre Julián. «Dicen que lo vieron entrar por las noches», me dijo Luisa, la vecina de al lado. «Y tú sabes que aquí la noche no perdona». Yo fingí sorpresa, o lo intenté, pero ya era tarde. El escándalo no era el embarazo, era mi capacidad de rehacerme, mi osadía de seguir deseando, mi pecado imperdonable, ser feliz sin permiso. Esa noche, Julián no vino, ni la siguiente. El teléfono no sonaba, el silencio crecía. Y dentro de mí, algo se encogía, más que el miedo, más que la soledad. Era ese tipo de presentimiento que huele a fin antes de que el final llegue. Al tercer día, apareció. Venía pálido, las manos sucias, la mirada distinta. «¿Qué pasó?», pregunté, al abrirle la puerta. «Me echaron. Don Lázaro no quiere escándalos en su finca». «¿Por ti?». «Por ti». Me senté. Él se quedó de pie. «Dice que no quiere problemas, que tú atraes cosas raras, historias torcidas». Sentí que el mundo me golpeaba en la cara. «¿Y tú qué harás?». «Buscar otro trabajo, pero no quiero irme del pueblo». «¿Por qué?». «Porque estás tú. Y ese bebé». Me abrazó. Su abrazo no era de pasión, era de urgencia, de miedo, de futuro incierto. Y yo, por un segundo, quise creer que eso bastaba, que el amor sencillo podía resistir la violencia del chisme, la crueldad del juicio. Pero dentro de mí, sabía que la tormenta no había pasado, solo estaba cambiando de forma. Esa noche llovió como hacía meses no llovía. Agua por las tejas,
viento por las rendijas, el pueblo callado, pero despierto, y mientras el agua golpeaba la tierra, sentí otra cosa dentro de mí. No era dolor, era movimiento, mi hijo, pateando fuerte, como si me avisara: aún no hemos terminado, aún queda historia. Nunca me gustó la palabra madre, siempre la vi desde lejos, como un abrigo que no era para mí. Yo era otra cosa, mujer, amante, hija, solitaria, pero nunca madre. Hasta que la vida, con sus giros torcidos, me empujó a mirar el mundo con otros ojos. La noche después de la tormenta, no dormí. El bebé se movía como si bailara. Mi vientre era un tambor suave lleno de música muda. Y yo lo acariciaba, intentando imaginar su rostro, su olor, su risa que aún no existía. Y entendí por primera vez que no estaba esperando un hijo. Estaba esperando ser otra, alguien nueva, distinta, una versión de mí que aún no conocía. Por la mañana fui al registro civil. Llevaba una lista de nombres, ninguno masculino, ninguno heredado. Cuando me preguntaron si ya tenía decidido cómo se llamaría el bebé, respondí sin titubear: sí, se llamará Elías. Y al firmar los papeles, sentí algo extraño en la piel, como si cada letra tuviera un peso invisible. Ya no era solo yo, ya no era la mujer que había cometido errores, que se había acostado con el esposo de otra, que había perdido amistades, que había sido juzgada. Ahora era la madre de Elías, y ese nombre, sin pedirme permiso, me cambió para siempre. Julián me esperaba afuera. ¿Y?, preguntó. Elías, dije. Sonrió. Me gusta. A mí también. ¿Y yo? Lo miré. Tú puedes quedarte, pero no quiero promesas, ni para mí ni para él. ¿Qué quieres? Presencia, ¿verdad? Y que si algún día decides irte, no lo hagas en silencio. Esa noche, Julián durmió en casa, no como amante, sino como compañero, como alguien que entiende que el amor no siempre se grita. A veces se cocina, se riega con agua, se recoge del jardín en forma de manzanilla y pan. Y mientras me recostaba, con el vientre tibio, las luces apagadas, el corazón más lento, pensé: este hijo no me va a salvar, pero me va a enseñar quién soy cuando ya no tenga a nadie más que a él. Y por primera vez lloré de gratitud, por lo que vino, por lo que quedó atrás, por lo que todavía me espera. No fue de noche, ni al amanecer, fue a media tarde, cuando el sol pegaba con fuerza en la ventana y el mundo parecía seguir su curso como si nada fuera a cambiar. Pero dentro de mí, algo se movió, una presión, una ola lenta, profunda, inevitable. Estaba sola. Julián había salido al pueblo a buscar unas cosas. Yo me inclinaba sobre el lavabo, lavando acelgas, cuando la primera contracción me dobló por la mitad. No era como en las películas, no grité. No se me rompió la bolsa en un charco dramático. Solo el cuerpo avisó, y mi alma escuchó. Preparé la maleta que ya tenía lista. Respiré hondo. Toqué el marco de la puerta con cariño, como si fuera a despedirme de una casa que me había contenido durante tantos naufragios. Y cuando Julián volvió, me encontró de pie, con la chaqueta puesta. ¿Qué pasa? Vamos. Está por llegar. En el hospital todo era blanco, frío, ordenado, pero yo era fuego, caos. Animal salvaje lista para abrirse en canal. Me pusieron una bata, un monitor, una vía. Pero lo que más me dolía no era el cuerpo, era el miedo. ¿Y si no sabía cómo ser madre? ¿Y si él venía a recordarme todo lo que hice mal? ¿Y si me rechazaba desde el primer llanto? Las horas pasaron, lentas, desgarradas. Julián estuvo allí, tomó mi mano, me secó el sudor. Me miró con esos ojos de quien no huye, de quien no promete el para siempre, pero tampoco se borra en el ahora. Y entonces llegó, con un grito suave, una mirada cerrada, un cuerpo tibio que pusieron sobre mi pecho. Elías, mi hijo. No lloré, no reí, solo lo miré, lo olí, lo pegué a mí con una fuerza que no sabía que tenía, y entendí que no era él quien había nacido. Éramos los dos. Yo nací también, de nuevo, con un nombre distinto. Ya no era solo mujer, ni la examante, ni la solitaria. Era madre, y en su llanto escuché por fin la voz de Dios. Estás viva, a pesar de todo, y lo hiciste bien.
La casa no era la misma, ni yo. Ya no quedaban rastros de Clara, ni del marido de Clara, ni siquiera de la mujer que yo fui cuando llegué al pueblo. Ahora había juguetes en el suelo, una cuna en la esquina, el olor a leche tibia, a tierra húmeda, a vida recién abierta. Elías dormía con el puño cerrado, los labios entreabiertos, un suspiro leve que parecía pedirle al mundo que no hiciera ruido. Y yo, mientras lo miraba, pensaba en todo lo que quedó atrás. Las noches en el cobertizo. El primer error que me cambió el cuerpo. El segundo que me cambió el alma. El deseo que creció como maleza cuando nadie me regaba con amor. Y sin embargo, todo eso, todo ese torbellino, me trajo hasta aquí, hasta este momento, este silencio pleno, este cansancio feliz, esta certeza de que el amor, aunque venga torcido, puede dar fruto. Julián seguía viniendo, no todos los días, no como pareja, pero sí como algo más importante. Presencia. Se quedaba con Elías mientras yo iba al mercado, arreglaba la verja del jardín, y a veces, cuando me sentía débil, me abrazaba sin pedir nada a cambio. Y eso era más que suficiente. No necesitaba promesas, solo verdad. Elías creció fuerte, curioso, tranquilo, y con él también crecí yo, como madre, como mujer, como persona que aprendió a querer, sin tener que mendigar amor. Una mañana, en primavera, fui a misa. La iglesia del pueblo era pequeña, casi vacía, pero dentro sentí algo que no había sentido en años. No era fe ciega, ni arrepentimiento, era agradecimiento, porque a pesar de todo lo que hice mal, de todo lo que perdí, de las decisiones que me rompieron por dentro, Dios no me soltó, me dejó caer, sí, me dejó aprender, me dejó doler, pero también me levantó, con un hijo en brazos, con tierra bajo los pies, con raíces nuevas en un lugar viejo, y al salir de misa, con Elías dormido sobre mi hombro, miré al cielo y dije en voz baja, gracias, no por lo que tuve, ni por lo que perdí, sino por lo que soy ahora. Porque a veces los caminos más torcidos llevan a la versión más verdadera de una misma. Y yo, al final, me encontré. En la piel que habitaba, en el hijo que sostenía, y en la fe que, aunque callada, nunca me dejó del todo. Si esta historia te tocó el alma, no olvides suscribirte para más relatos como este. Déjame tu comentario. ¿Qué parte fue la que más te llegó? Y comparte con alguien que también necesite una historia real, una historia con alma, una historia como la tuya. Nos vemos en la próxima, con más amor, más verdad y más vida.